Bienvenidos a Capital TV, mi nombre es Carolina Cifuentes. Esta tarde está dedicada a los niños. En la primera parte de Sobre el Tapete hablaremos de unas claves que nos van a dar, 10 claves que nos va a brindar el Ministerio de Educación, entre otros consejos para poder fomentar el aprendizaje desde el hogar a nuestros hijos e hijas peruanos. También vamos a hablar en la segunda parte de la importancia de la independencia del niño en las actividades de la vida diaria. Así que si tú tienes consultas, comentarios o quieres dar tu opinión, nos puedes llamar al 212-4024 o escribirnos al Twitter y Facebook de Capital, que ya va a aparecer en pantalla. Bienvenidos al programa. Empezamos. Y para el primer tema que vamos a desarrollar, nos acompaña Elizabeth Chuquín. Ella es especialista de la Dirección de Tutoría y Orientación Educativa del Ministerio de Educación. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Un saludo a nombre del Ministerio de Educación. ¿Cómo podemos empezar con estas claves fundamentales para que los padres tomen importancia en el aprendizaje natural, ¿no?, en sus hijos? Y también sé que tienen una novedad este año, que van a poder dar una guía a varios padres de familia en los diferentes colegios nacionales. Bien, como vemos nosotros en el Ministerio de Educación, se han elaborado guías denominadas Aprendemos Juntos en Familia. Estas guías están dirigidas a nuestras madres y padres para que de una manera, como se dice, cotidiana, una manera de las actividades que nosotros llevamos día a día, podamos apoyar a nuestros hijos en los logros de los aprendizajes. Para empezar y un poco adelantarle a los padres de familia que van a poder tener acceso a esta guía tan importante, que son varios, me han dicho varias como tomos, podría decirse, ¿no? Son 18 las guías que se va a repartir de manera gratuita en los colegios del Perú. ¿Qué primer punto tú nos podrías aconsejar? Bien, como bien dices, las guías son 18 guías. Tenemos una guía para educación inicial, el segundo ciclo. Tenemos 6 guías para educación primaria, 5 guías para educación secundaria y también tenemos 6 guías para educación primaria en la zona rural. La preocupación es que fundamentalmente el Ministerio es cómo ayudamos o podemos hacer llegar a nuestros padres herramientas que les sean útiles para poder reforzar estos aprendizajes, ¿no? Muchas veces escuchamos que estamos, como se dice, con bajos rendimientos en matemáticas, en comunicación, en ciudadanía, pero nuestros padres son educadores. Nosotros en el colegio, los docentes, hacemos una labor muy importante, pero los padres también contribuyen para el logro de esos objetivos. Entonces, por ejemplo, hay situaciones como ir a de compras, hacer el almuerzo, compartir juntos un desayuno. En esas actividades nosotros podemos aprovechar para incidir ciertos aprendizajes, ¿no? Por ejemplo, así es, como por ejemplo, si me voy al mercado, decir a mi hijo que juntos podemos elaborar un plan de un plan con una lista de todos los elementos o productos que necesitamos para hacer el almuerzo o el menú, y las cantidades de acuerdo al número de personas, o de repente el número de porciones o la distribución de la mesa, por ejemplo. De esas actividades que nosotros tenemos cotidianas, podemos reforzar esos aprendizajes. Ahora, si mi hijo dice, mamá, me voy a flojera, no me gustan las listas, me aburre, ¿de qué manera puede hacer el padre esa tarea algo atractivo? Claro, de repente el hijo no quiere escribir, vamos a suponer, ¿no? Pero sí podemos dialogar. Podemos ir juntos a la cocina y decir a ver qué nos falta, cuáles serían los elementos que necesitamos para poder hacer nuestra ensalada de frutas o nuestra ensalada de verduras. Entonces, ¿cuáles serían esos elementos? Entonces, el padre tiene que ir buscando la manera creativa, sin, como se dice, exigir a nuestro hijo, porque a veces cuando nosotros vamos con una actitud de exigencia, lo que a veces provocamos es un rechazo, ¿no? Entonces, uno de los tips es ser un poco tolerantes. Escuchar, claro. Y también respetar los gustos y los intereses y las preferencias de nuestros hijos. ¿Qué pasa qué reacción o qué siente nuestro hijo, por ejemplo, si le decimos, encárgate de la ensalada, por ejemplo, ¿no? En una tarea doméstica que estamos haciendo este ejemplo, y se juega, le damos elementos de, no sé, verduras de diferentes colores como para que sea más atractivo y la iniciativa, ¿no? Pero, por ejemplo, en cuanto a la vinagreta o el aliño, no es algo un poquito más complicado, entonces la mamá o el papá se mete, no, eso tú no lo hagas porque no vas a saber hacerlo. ¿Qué puede sentir ese niño cuando el papá como que lo paraliza, ¿no? Lo frena en esa iniciativa? Tú mismo lo has dicho, ¿no? Que hay situaciones en donde nosotros tenemos que ir guiando, pauteando.
Y como tú dices, el decirle no lo hagas también implica una cierta situación emocional que va a generar en él no muy agradable. Lo que se podría hacer es que juntos, la idea es generar un vínculo afectivo que me contribuya a poder lograr el aprendizaje. Por ejemplo, si yo veo, con el ejemplo que estás dando tú de la vinagreta, obviamente la vinagreta tiene varios pasos que elaborar. Podríamos invitarlo a que conjuntamente con él podamos ir haciendo las medidas, incorporando los ingredientes y de esa manera somos socios en el aprendizaje. ¿Crees que, por ejemplo, con el trajín de que tantas veces, de lunes a viernes, por ejemplo, este ejemplo que hemos dado, se puede desarrollar quizá el fin de semana que hay un poquito más de tiempo a comparación de lunes a viernes donde los papás están corriendo, tratando de cumplir con todas las tareas y responsabilidades del hogar y quizá no se pueda hacer este tipo de consejo, implementarlo? ¿O crees que igual siempre hay manera? Yo pienso que siempre hay maneras, porque lo que se trata es que nos organicemos. Muchas veces se logra el éxito en el hogar justamente porque somos un equipo. Y planificamos las cosas. No necesariamente tienen que ser también repetitivas ni generar una estructura rígida. Podemos ser flexibles. Mientras que yo estoy en el trabajo, mi hijo puede seguir a través de un planeador las actividades que va realizando. Yo puedo ir monitoreándolo en mis horas de descanso o en las horas que él va llegando para ver cómo le va. El tema es no perder el contacto con nuestros hijos. Y las guías justamente tienen ese objetivo, orientar a los padres a través de situaciones, por ejemplo, como estamos comentando ahora, hacer los alimentos, a que él puede aprovechar esas actividades. O sea, esa es la idea. Otra de las cosas importantes es también generar independencia y autonomía en nuestros hijos. A veces nosotros estamos siempre, como sentido de seguridad, detrás de ellos, protegiéndoles, pero también hay cosas que debemos dejar que ellos vayan haciéndolas solas, siempre y cuando no corran riesgo, con la supervisión de cierta manera, como se dice, pero que vamos allí dándole esa seguridad. Eso genera que él toma decisiones, que vaya tomando algunas actitudes particulares, unas decisiones particulares, y eso ayuda también a fortalecer su autonomía. El punto que mencionas de la toma de decisiones es bastante importante porque va definiendo su personalidad, ¿no? O las consecuencias de sus actos, buenas o malas, pero aprende. La idea es que aprenda, ¿no? De sus errores. Entonces, pero ¿qué pasa si esta decisión que supuestamente el padre tiene que tolerar o tiene que respetar, así sea chocante con el punto de vista del padre, de qué manera esa opinión tú también la tendrías que no cambiar, sino si esa opinión es parte de un antivalor, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo educamos y somos tolerantes a la vez y respetamos su punto de vista? Claro, uno de los elementos importantes para el desarrollo de los valores es tener coherencia, pues, en casa, ¿no? Y en los lugares donde nos encontremos, porque no solamente es en el hogar, las actividades que van a provocar los aprendizajes se dan, pues, en el transcurso de ir al colegio, en la misma escuela, al conversar con la maestra, al participar en alguna actividad social. Y esos son los espacios donde los padres pueden enseñar normas de convivencia, pueden reforzar las normas que aprenden en la escuela. Justamente tenemos dentro de las guías, tenemos situaciones de ese tipo. Entonces el padre puede a través de esta guía ver una situación que es similar a la que él está viviendo. Y estas actividades o estos tips que tenemos nosotros y además las orientaciones que tiene la guía contribuyen a que el papá tenga mayor seguridad de cómo guiar el aprendizaje de sus hijos y una buena formación. Pero si mi hijo, por ejemplo, está empecinado en que no es lo que el padre o la madre dice, que según lo que el padre cree es lo correcto, ¿cómo hago? Sin ser, porque muchas veces los papás como que se desesperan y se vuelven intolerantes y muchas veces hasta agresivos de una manera violenta, me refiero a psicológicamente o emocionalmente, ¿no? Entonces, claro. ¿cómo lo pongo en línea a mi hijo sin ser justamente tan brusco, ¿no? Claro. ¿Tú qué nos podrías recomendar? El tema de la educación es una labor en conjunto. Muchas veces nosotros hemos sido criados bajo patrones y normas culturales distintas, ¿no es cierto? Pero lo que no cambian son los valores. El tema es la forma. Para eso tenemos en las escuelas profesores, tutores, orientadores, todos somos orientadores, pero la escuela es un lugar donde incluso el padre puede encontrar alternativas para poder guiar a sus hijos. Perfecto, Elizabeth. Vamos a hacer una pausa y otro punto interesante de estas claves que nos está brindando el Ministerio de Educación es el tema de contar nuestras vivencias del día. Los padres hablan con sus hijos de cómo les ha ido en su día, no solamente escuchar a los hijos, sino que el mismo padre le cuente cómo le ha ido en su día a sus hijos también. ¿No se da esto o no? Esperamos tu opinión y también, por supuesto, tu comentario a través de nuestras redes sociales o llamándonos al 212-4024. Ya regresamos.
Continuamos aquí en Capital TV. Hemos puesto sobre el tapete el tema de la educación y claves que nos está brindando el Ministerio de Educación para fomentar el aprendizaje desde el hogar en nuestros hijos. Nos acompaña Elizabeth Chuquín. Ella es especialista de la Dirección de Tutoría y Orientación Educativa del Ministerio de Educación. Y nos quedamos con la pregunta de si en realidad los padres, ustedes que nos están viendo, conversan con sus hijos del día a día. No solo son recepcionistas del relato de sus hijos, sino que ustedes también les cuentan cómo les ha ido a lo largo de las horas de la mañana y la tarde. Nos puedes llamar al 212-4024 si tienes alguna consulta o duda, alguna recomendación, o también nos puedes escribir al Twitter y Facebook de Capital. Elizabeth, ¿qué nos puedes responder sobre este tema? Bien, en el ritmo en que vivimos y en el que trabajamos, muchas veces los espacios se han cortado para poder desarrollar estos encuentros y generar una mayor comunicación, ¿no? Pero eso no quita de que pidamos cantidades de espacios, sino que aprovechemos esos espacios en el cual cuando estamos con nuestros hijos, cuando volvemos del trabajo o cuando volvemos de alguna actividad, y preguntarles cómo les ha ido o qué han estado haciendo, pero empezando también contándole nuestra experiencia. Por ejemplo, cuando llegamos a nuestra casa, nuestros hijos nos saludan y le podemos preguntar qué tal les fue en la escuela, o qué tal les fue en la reunión donde han participado con el grupo de sus compañeros, ¿no? O qué es lo que está observando a través del Internet. O sea, nosotros tenemos que ir acercándonos a nuestros hijos. En el mundo que vivimos, en la sociedad actual en que vivimos, las tecnologías nos ayudan para los aprendizajes, pero en muchos de los casos, mal usado o mal orientado, nos alejan. Ahora, yo no dudo que los padres les pregunten, yo creo que muchos sí les preguntan cómo les ha ido, pero ¿qué pasa cuando nuestro hijo nos responde bien? Así es. Ok, sí, no, todo normal. Claro, entonces, así nos contesta. En ese sentido, ¿qué hacemos para fomentar o atraer una respuesta más desarrollada? ¿Qué hacemos para que nuestros hijos nos tengan confianza? Bien, primero hay que también buscar un espacio adecuado donde se hacen esas preguntas. Porque si yo le voy a preguntar a mi hijo como quién estoy pasando, dirigiéndome a otros ambientes de donde yo vivo, en mi hogar, no es muy recomendable. Habría que sentarnos con ellos, habría que buscar un espacio acogedor, irnos a su dormitorio o compartir algún alimento y empezar a contarnos. O sea, la estrategia no es llegar y preguntar cómo les ha ido, sino sentarnos con ellos. Y si te das cuenta, estamos acercándonos, estamos observando a nuestro hijo, lo estamos abrazando. Y esos son claves para invitar a una comunicación. O sea, en la cercanía con nuestro hijo, el mirarle al rostro, el hablarle con una voz adecuada, una voz suave. Con buen humor, creo yo, ¿no? Claro, invita. Tu hijo siente esa afectividad. Entonces, eso crea un espacio, una atmósfera en la cual hace propicio que yo le vaya preguntando, o que no necesariamente preguntando, sino haciendo un diálogo o un compartir de lo que estamos haciendo. Entonces, creando eso cada vez que nosotros volvemos del trabajo o estamos con ellos, se va convirtiendo en un hábito y va quedando perenne. Es como cuando, por ejemplo, nosotros almorzábamos con nuestros padres y con nuestros parientes. Todos compartíamos una mesa conversando, contando nuestras anécdotas, historias, situaciones que hemos vivido. Entonces, en el hogar debemos ir rescatando aquellas situaciones que son agradables, ¿no? Por ejemplo, vuelvo a repetirte, en nuestras guías hay situaciones como es tomando los alimentos juntos, compartiendo los alimentos. En los diversos grados que tenemos en las guías, diversas guías que tenemos en los grados, se encuentran esas mismas situaciones. El alimento no solamente es el consumo de los productos, la comunicación y la palabra es un alimento. Es un alimento que nos fortalece la parte emocional. Alimento al alma. Claro, escuchar a una persona que te diga calurosamente las cosas y cómo deben de ser, queda mucho más a que te las den en forma indicativa o en una forma muy fría, ¿no? Ahora, me parece todo lo que tú nos aconsejas y todo lo que está en la guía que nos estás contando está perfecto, pero esos son casos también ideales, ¿no? Así ¿Qué pasa es. con tantos casos donde el padre en realidad sale a las 8 de la mañana o a las 7 de la mañana y no tiene tiempo ni siquiera de desayunar con sus hijos, ni de almorzar con sus hijos, incluso ni siquiera muchos ni de cenar, ¿no? Entonces solamente están quizás con el celular, con el teléfono, haciendo un monitoreo o por el chat, quizás los más tecnológicos o modernos. Entonces, ¿cómo podemos también implementar o poner en práctica estos consejos, pero con un estilo de vida bastante distinto, ¿no? Más movido? Por ejemplo, me hace recordar una de las actividades que nosotros trabajamos en equipo, en el Ministerio, para elaborar las guías,
y eran los famosos tips, los post-its que teníamos para ir comunicando a nuestro hijo en la refrigeradora o en el librero donde se colocaban las cosas, ir comunicando a nuestro hijo a dónde nos vamos, a qué hora volvemos, a qué hora nos encontramos, y cuándo compartimos alguna actividad. Entonces, también podríamos utilizar una comunicación escrita, no necesariamente oral. También podríamos hacer eso, ¿no? Y otra de las cosas importantes que te quiero decir aquí es que no solamente son los padres, sino que las guías están dirigidas a todas las personas que están alrededor de nuestros hijos. O sea, las guías no solamente, si lo ideal es que van a nuestros padres y madres, en muchos de los casos tenemos niños donde no están con sus padres. O sea, a los tutores, a los que tienen cierta influencia en los niños. Claro, las personas que cuidan a nuestros pequeños, las personas que recogen del colegio a nuestros pequeños, la persona que recoge a mi niño de inicial y caminando por el, como se dice, para llegar a la casa, le va preguntando cuántos carros de color amarillo vamos viendo, cuántos árboles estamos viendo, ¿no? Entonces, de esa manera, la guía no solamente ayuda al padre, sino a todas aquellas personas que están en el hogar y que están alrededor de nuestros hijos, de nuestras niñas, niños y adolescentes. Porque no solamente la guía va a nuestros pequeños, sino también a nuestros adolescentes. Y recordando que nuestros adolescentes en sus cambios hormonales, ustedes saben, y en sus cambios emocionales, necesitan mayor orientación. Me parece interesante el punto que estás desarrollando y ahora también me pregunto, ¿de qué manera piensan que se va a utilizar esta guía? ¿Solamente se la van a entregar a los padres o van a hacer quizás talleres donde los padres puedan tener algunas preguntas? Porque también uno lee algo, pero cada persona lo interpreta de distinta manera. Claro, cada persona tiene distintos estilos, ¿no? De aprendizaje. En este caso, las guías van dirigidas, o sea, van a llegar a las instituciones educativas y son nuestras maestras que a través de las escuelas de padres van a ir entregando los materiales, y si cualquier padre no encuentra clara una situación o existe alguna duda o una pregunta que quiera hacerla, acercarse a su maestra. Ahora, ¿y qué pasa si esos padres, por ejemplo, no se atreven ni siquiera a decir, oye, no, ¿qué padre? Muchas veces el orgullo dice, no, que voy a decir que no le entiendo, solo acepto el libro y punto. Muy bien. No, van a ser tipo reuniones donde pueda haber una charla y una interacción más directa. Como tú dices, la guía tiene que despertar, ¿no es cierto? Y para eso nuestras maestras van a reunir a sus padres de familia. Es una estrategia en la cual van a haber charlas, van a haber orientaciones, tanto a los padres, a los profesores, para poder de alguna manera llegar a que esta guía sea utilizada correctamente. ¿Hay un calendario más o menos del desarrollo? Por ejemplo, el primer día de clases, ¿lo van a entregar? ¿Cómo va a ser el tratamiento? La entrega va a ser a través de las escuelas. Los padres van a acceder a través de las escuelas. Pero si ahora, por ejemplo, un padre nos está viendo y nos está diciendo ¿dónde puedo conseguir nuestra guía? Puede ingresar a la página web del ministerio. Por ejemplo, www.minedu.gov.p, ingresa y hace un link en donde dice guías de madres y padres, aprendemos juntos en familia. Y ahí tiene todos los fascículos, los 18 fascículos para ir revisando e ir buscando las informaciones, y en el momento en que empezamos el año escolar, nuestras maestras van a tener los materiales para poder dar el material al padre de familia. O sea, no hay excusa para no tener acceso a las guías. Así es. Pero a mí, vuelvo a incidir, ¿no? A mí lo que sí me preocupa es el hecho de que, por ejemplo, como hablábamos en la introducción también, la maestra quizás puede interpretarla de un sentido de la guía y dice determinado mensaje a los alumnos, y el padre le dice algo un poco más virado hacia otro lado. Entonces, ¿de qué manera encontramos una conformidad, una coherencia, como tú lo has mencionado, para que todos estén teniendo el mismo mensaje, ¿no? Las guías han sido elaboradas pensando en el rol que cumplen los padres. Los padres no van a hacer el rol de maestros. Los padres en sus labores cotidianas van a reforzar de manera indirecta todos los aprendizajes que queremos lograr. Pero ¿sabes qué? Yo creo que ahora se le da tanto poder al padre también que muchas veces sí refutan al maestro. Entonces, ¿de qué manera se encuentra el equilibrio? Lo que pasa es que nosotros tenemos que pensar, como padres de familia, que nuestro maestro debe ser parte conmigo un equipo. Yo como mamá confío en la escuela donde yo he colocado a mi hijo, y en muchos de los casos yo debo de acercarme a la escuela. O sea, la situación es que el profesor no va a lograr todos los aprendizajes si no somos un equipo. La sociedad civil, los medios de comunicación, los profesores, nuestros directores, que ahora están, como se dice, en una nueva etapa, ¿no? Entonces, nuestros maestros van a ser fortalecidos. Ya hay un periodo grande de fortalecimiento de sus capacidades. Están en toda esta situación de dar lo mejor que son como maestros. Y nuestro objetivo como maestros es justamente
en común con los padres. ¿Qué quiere un padre de familia? Lograr que su hijo aprenda. ¿Qué quiere un maestro? Lograr que nuestro alumno aprenda. ¿Qué queremos en la sociedad? Lograr que los alumnos mejoren los aprendizajes. Entonces, nuestros papás cumplen un rol clave en la educación de nuestros hijos y los maestros tenemos la responsabilidad de poder lograr también ese objetivo. Y el Ministerio de Educación, preocupado en ese sentido, ha creado estas guías para poder contribuir algo más con el padre. El padre tiene que ser el socio de esta reforma, de este cambio de los aprendizajes. ¿Están esperando tipo alguna respuesta, el objetivo, el hecho de ver algún cambio en los padres? ¿Tienen planificado, por ejemplo, hacer alguna actividad dentro de cada colegio o ver el alcance del efecto que han tenido estas guías o va a tener esa guía? Claro, nosotros tenemos que ir viendo cómo se recepciona, incluso son documentos que están en constante revisión, vamos a ir como claro, así es, todo es flexible. ¿Y qué se va a hacer para ver ese avance, ¿no? O esa recepción. Va a haber un monitoreo, va a haber un seguimiento, va a haber un apoyo constante de la institución educativa, de los especialistas de UGELES, del mismo ministerio. Todos somos un equipo. Y de tal manera todos debemos de apoyar que esto tenga un éxito. Entonces, un primer paso que el Ministerio está dando es hacer que nuestra familia esté con nosotros en esta gran labor. Y las guías sirven para eso, ¿no? Es una estrategia, es una herramienta fundamental para lograr el aprendizaje. Ahora, para seguir desarrollando las claves y darle más adelanto a los padres y de las personas que, como tú dices, no necesariamente son padres, sino gente que está cercana a niños y adolescentes. Por ejemplo, hay un punto donde dice: fomentemos su aprecio por el estudio, explicándoles la importancia de aprender para desarrollarse y forjarse un futuro mejor. ¿De qué manera podemos generar que nuestros hijos o los niños y adolescentes puedan tener esa iniciativa de querer aprender de una manera cotidiana y en el hogar, como está señalado aquí en la guía? Primero, reconocer que todos los niños tienen distintos ritmos y formas de aprender. Ese es un punto muy importante. El papá tiene que entender que todos no van a aprender de la misma manera, ¿no es cierto? Segundo, cada hijo tiene sus propias habilidades, sus propias fortalezas, sus propias capacidades, unas más que otras. El tema es que nosotros hagamos que nuestro hijo descubra esas habilidades que tiene ellos, en qué son buenos. Y a partir de ello, a través de esa fortaleza, nosotros vayamos orientando en qué es lo que podría hacer más adelante. O sea, todo lo que nosotros como maestros esperamos es que nuestros alumnos salgan con un proyecto de vida. Y lo importante es que el alumno empiece a reconocer sus habilidades, a conocerse a sí mismo, a conocer sus emociones, a conocer en qué es bueno nuestro alumno. A través de eso podemos ir orientando otras expectativas que se van presentando, ¿no? Otras alternativas que se van presentando. Perfecto, Elisa. Muchísimas gracias por todos los consejos y darnos este adelanto de las claves. ¿Dónde la gente puede ingresar por la página web? Primero, agradecer por dar la oportunidad a que el Ministerio pueda presentar nuestras guías. Las guías las podemos encontrar a través de la página web. Vuelvo a repetir, www.minedu.gov.p, y verán que es un valioso aporte que el Ministerio está dando y que, pues, bienvenidas, todas las preguntas, todas las observaciones son bienvenidas para poder seguir creciendo juntos. Caso contrario, pedirlas en los establecimientos, en los colegios, de una manera gratuita, ¿verdad? Así es. Las guías son Aprendemos Juntos en Familia. Muchas gracias, Elizabeth. Gracias también a ti. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestro segundo tema, también relacionado a los niños, la importancia de la independencia del niño en las actividades de la vida diaria. Si tienes alguna consulta, llámanos al 212-4024, escríbenos al Twitter y Facebook de Capital. Ya regresamos.